La última vez que intenté abrir la puerta de mi casa, algo pasó que me dejó sin respiración. Saqué la llave que siempre llevaba conmigo, una llave vieja, de metal dorado, un poco oxidada en los bordes. La metí en la cerradura, pero no giró. La intenté otra vez, una vez, 2 veces, 3, nada. ¡Qué raro!, pensé. Tal vez la cerradura se trabó con el tiempo. En ese momento escuché una voz detrás de mí y me dicen, «Elena». Me volteé. Era Lupe, la vecina de toda la vida. Estaba parada en la acera de enfrente, mirándome con una cara que nunca le había visto. Cruzó la calle despacio. Cuando llegó cerca de mí, bajó la voz, como si le doliera decir lo que iba a decir. «Elena, la casa te la vendieron». Sentí que el corazón me dio un golpe en el pecho. «¿Qué dices, Lupe? No sé cómo hicieron tus hijos, pero hace meses vinieron unas personas, pusieron un rótulo de vendida y después llegaron los nuevos dueños». Sentí que las piernas me fallaban. Miré la puerta, miré la llave en mi mano y en ese momento entendí que algo terrible había pasado. Ese día descubrí que mis propios hijos habían vendido mi casa, la casa donde yo nací. Me senté en la acera, con la maleta a un lado y la llave en la mano. La calle seguía igual, los mismos árboles, el mismo sol, pero todo me parecía completamente ajeno. Mi nombre es Elena, tengo 77 años y lo que les voy a contar hoy es la historia más dolorosa de mi vida, pero también la más importante. Quiero que me escuchen hasta el final, porque al final de esta historia hay algo que necesito decirles, algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí antes. Pero para entender cómo llegué a ese momento, sentada en la acera con mi maleta y una llave que ya no abría ninguna puerta, tengo que contarles algo que pasó 2 años antes. Todo comenzó con una llamada. Era una mañana de octubre. Yo estaba en mi cocina preparando el café de siempre cuando sonó el teléfono. Era mi sobrino Roberto. «Tía Elena, es mamá, está muy mal. Mi hermana Consuelo, la menor de las 2, la que siempre fue más frágil, más delicada, la que de niña se agarraba de mi mano cuando tenía miedo. Consuelo vivía en Guatemala con su hijo desde hacía años. Los médicos decían que necesitaba cuidados, que no podía estar sola, que alguien de la familia tenía que estar con ella. Y yo no lo dudé ni un segundo. Preparé una maleta pequeña y viajé para cuidarla. Antes de irme llamé a mi hija Patricia. No vivía conmigo desde hacía años, pero pensé que al menos podría ayudarme con eso. «Hija», le dije, «voy a irme a Guatemala por un tiempo. Tu tía Consuelo tiene cáncer y quiero estar con ella en este proceso que va a iniciar. No me voy a quedar mucho tiempo», le dije. «Tú sabes que tu primo trabaja todo el día y no puede estar pendiente de ella». Le pedí un favor muy sencillo. «Solo te pido que estés pendiente de la casa de vez en cuando, que pases a verla, que revises que todo esté bien, porque esa casa no es cualquier casa para mí. Esa casa mi mamá y yo la pagamos con mucho esfuerzo. La sacamos adelante vendiendo en el mercado, vendíamos plátanos desde muy temprano en la mañana. Yo empecé a trabajar con mi madre desde que era muy pequeña. No es una casa grande, tiene 2 cuartos, una sala pequeña y un comedor pequeño. Es una de esas casas de colonia popular donde todas las casitas están pegadas una con otra. Pero es mi casa, el esfuerzo de mi madre y el mío. Me quedé con mi hermana casi 2 años. 2 años lejos de mi barrio, lejos de mi casa. Pero no me arrepentí ni un segundo. Mi hermana necesitaba a alguien que la conociera de verdad, alguien que supiera cómo le gustaba el té, que recordara sus canciones favoritas. Poco a poco Consuelo fue mejorando y cada noche antes de dormir yo pensaba en volver. Pero nadie me preparó para lo que iba a encontrar cuando regresara. Mis hijos habían vendido la casa, la habían vendido mientras yo cuidaba a mi hermana enferma, sin decirme una sola palabra. Mis propios hijos, los que yo parí, los que yo crié, los que saqué adelante, porque sé que muchos se lo estarán preguntando. Yo no tuve buena suerte con mis hijos, pero no siempre fueron así.
Cuando eran pequeños eran buenos muchachos, cariñosos. Me ayudaban a cargar las bolsas cuando volvía del mercado. Yo trabajé toda mi vida en el mercado con mi madre. Vendíamos plátanos desde muy temprano en la mañana. Mis hijos crecieron entre los puestos del mercado, entre las cajas de fruta y el ruido de la gente comprando. No fue una vida fácil, pero era una vida honesta. Ellos eran niños buenos, pero cuando llegaron a la adolescencia, algo cambió. Se juntaron con malas amistades, empezaron a tomar decisiones equivocadas. Yo traté de guiarlos, de hablar con ellos, de corregirlos, pero poco a poco los fui perdiendo. Con los años, cada uno hizo su vida. Mi hija Patricia se fue a vivir con un hombre que conoció en su trabajo. Un hombre que nunca me dio buena espina. Siempre estaba metido en negocios raros y con gente que no me inspiraba confianza. Desde que ella se fue con él, casi no me visitaba. Y cuando hablábamos, muchas veces terminábamos discutiendo por lo mismo. Mamá, deberías vender la casa, me decía. ¿Podrías ayudarnos un poco? La vida está muy cara y yo tengo 2 hijos. A veces incluso me decía, tú podrías alquilar un cuartito para ti y con el dinero de la casa nos ayudas a nosotros y ayudas a tus nietos. Pero yo siempre le respondía lo mismo, que mi casa no la iba a vender, porque esa casa yo ya la había terminado de pagar. La había pagado con el trabajo de toda una vida. Y lo hice justamente para no tener que volver a pagar alquiler nunca más. Pero ella no lo entendía, se molestaba y a veces pasaban semanas sin que volviera a llamarme. Mi hijo Rodrigo, por su parte, tenía una llantería. Siempre soñaba con hacerla crecer. Varias veces me dijo, mamá, si hipotecamos la casa podríamos sacar un préstamo para expandir el negocio. Pero yo siempre respondía lo mismo. Esa casa no estaba en venta, no mientras yo estuviera viva, porque esa casa no era solo paredes y techo, era el lugar donde mi madre había vivido toda su vida. Y ahora, mirando hacia atrás, entiendo algo que en ese momento no quise ver. Ellos llevaban años mirando esa casa, no como un hogar, sino como dinero. Por eso aprovecharon mi ausencia, esperaron a que yo me fuera a cuidar a mi hermana y vendieron la casa. Esa noche dormí en casa de otra vecina del barrio. La señora Carmen fue amiga de mi madre, una mujer pequeñita, de pelo blanco y manos callosas. Me abrió la puerta sin hacer preguntas y me puso un plato de sopa caliente. Esa sopa me salvó la vida. Lloré todo lo que tenía que llorar. Lloré por la casa, por mi madre, por mis hijos, por la llave que ya no abría ninguna puerta. Y cuando se me acabaron las lágrimas, me hice una pregunta. ¿Y ahora qué, Elena? Esa pregunta cambió todo. Podría haberme quedado hundida, pero tomé una decisión aconsejada por un abogado. La nieta de la señora Carmen es abogada. Ella escuchó mi historia y decidió ayudarme. Me explicó todo el proceso y me dijo algo que me devolvió la esperanza, que sí se podía recuperar mi casa, porque mis hijos habían falsificado documentos, y llevó mi caso pro bono, como dicen los abogados, es decir, sin cobrarme. Ella me guió paso a paso. Yo sola nunca hubiera podido. A veces la vida nos golpea muy fuerte, pero también es verdad que Dios pone ángeles en nuestro camino, y para mí, esa muchacha fue uno de ellos. Mis hijos no tenían derecho a hacerme eso, y cuando se enteraron de que yo estaba peleando legalmente por mi casa, se sorprendieron, se enojaron, y yo recuerdo que pensé, enojarse, cuando soy yo la que está dolida. Fueron 16 meses de proceso, pero también 16 meses en los que descubrí quién era yo de verdad. Conseguí un cuartito cerca del mercado y empecé a hacer lo único que siempre supe hacer bien: cocinar. Preparaba comida y la vendía. Eso me ayudaba a pagar el cuarto y a seguir adelante. ¿Y saben qué pasó con la casa?
El juez me devolvió mi casa. Tal como me había dicho la abogada, falló a mi favor. La venta fue anulada y la casa volvió a ser mía. El día que volví a abrir esa puerta con una llave nueva, me quedé parada mucho rato. No lo podía creer. Miré la puerta, miré las paredes y sentí que el corazón me latía muy fuerte. La casa seguía en pie y yo también. Desde ese día, mis hijos no volvieron a hablarme. Mi hija me gritó la última vez que la vi y mi hijo se fue sin dirigirme ni una sola palabra. Eso dolió mucho, más de lo que pueden imaginar. Pero con el tiempo he aprendido algo. Uno cría a los hijos con amor, con sacrificio, con todo lo que tiene, y después la vida es la que les enseña sus propias lecciones. Algún día, cuando ellos también lleguen a mi edad, quizás entenderán lo que duele que un hijo te vea mal y aún así te dé la espalda. Pero yo ya no guardo odio, yo le dejo todo a Dios, porque el odio pesa demasiado para el corazón. Yo nunca quise ser una carga para nadie, por eso quise tener mi propio espacio, aunque fuera pequeño, aunque fuera sencillo, pero que fuera mío. Y ahora quiero hablarte a ti que estás escuchando esto. Si alguna vez has sufrido el desprecio de un hijo, la indiferencia o una herida que te partió el corazón, quiero decirte algo. Sí, duele. Es muy triste que tu misma sangre te haga algo así, pero no puedes quedarte viviendo en ese dolor. Tienes que mirar hacia adelante, porque la vida no se termina cuando alguien nos falla. A veces ahí es donde empieza una nueva historia.